Buenas tardes a todo el mundo que va llegando ya. Os damos la bienvenida a esta que es la cuarta sesión de nuestras tardes con ciencia, esta serie de conferencias que hemos preparado desde el Instituto de Física de Cantabria para acercaros un poquito más cuáles son las investigaciones que se desarrollan en el IFCA. Hoy tenemos a Pablo Martínez Ruiz del Árbol, que es un compañero del grupo de física de partículas y vamos a estar charlando con él un rato, nos va a ofrecer su charla Un universo supersimétrico, explorando las fronteras de la física de partículas. Cuando él termine, vamos a poder preguntarle todas las dudas que nos hayan surgido a lo largo de la charla. Y bueno, voy a presentar a Pablo, por si alguien no le conoce. Seguro que hay muchísima gente que sí, pero si no, pues bueno. A ver, que la tengo por aquí. Os digo que Pablo Martínez Ruiz del Árbol es doctor por la Universidad de Cantabria y su tema de trabajo principal fue la calibración y puesta a punto del detector Compact Muon Solenoid, el CMS, del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Se mudó a Ginebra en el año 2008 y ahí estuvo trabajando hasta que en 2010 fue contratado como investigador postdoctoral y como científico senior después por el Swiss Federal Institute of Technology at Zurich. ETHZ. Esto podrían poner nombres un poco más fáciles en algún momento. Él está trabajando en el CERN y en el proyecto, en el experimento CMS, del que probablemente os hable después. Y actualmente es contratado como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física de Cantabria, donde continúa su actividad en la búsqueda de partículas supersimétricas y materia oscura. Con este currículum muchísimo más reducido de lo que será, os dejo a Pablo. Os invito a o apuntar vuestras preguntas o si no a levantar la mano a lo largo de la charla. Porque acabo de desactivar la cámara. Bueno, silenciar los micrófonos. Ya, esto me hace sentir un poco mal lo de silenciar a la gente, pero es por el bien de la charla. Espero que me entendáis. Voy a dejar a Pablo con la palabra y después volvemos para el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Pablo, todo tuyo. Muy bien, pues bueno, lo primero agradecerte a ti y a Rebeca el que organicéis estas charlas tan chulas y darnos la oportunidad a nosotros también a contar un poquito las cosas que hacemos. Y luego también muchas gracias a la gente que ha venido bueno, pues a escuchar un poco lo que hacemos, ¿no? Y pues nada, sin más preámbulos, paso un poquito a la presentación. Sí que quería decir que esta presentación es una presentación sobre física de partículas, aunque es verdad que al final de la charla voy a dedicar un par de transparencias muy brevemente para contar algunas cosas y algunas maneras en las que, por ejemplo, los físicos de partículas colaboramos a investigar contra el COVID-19, que yo creo que en fin, en los momentos en los que estamos, pues sin duda es algo que os va a resultar interesante, ¿vale? Así que la charla va a tener un poquito esas dos partes, una grande y larga que es sobre partículas y luego la otra sobre el COVID-19. Y bien, el título que veis aquí con esta foto de la Plaza de la Porticada de Santander es Un universo supersimétrico. Y entonces, lo que a mí me gustaría es que al final de la charla os quedéis un poquito o tengáis claro por qué decimos eso de supersimétrico y a qué nos referimos con la simetría y por qué eso es importante para el universo, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente transparencia. Aquí lo que tenéis es una foto que está tomada por el telescopio Hubble, que es un telescopio que está en órbita, que pertenece a la NASA en Estados Unidos. Y básicamente lo que se ve en esta foto, que a mí me gusta mucho utilizar en todas mis charlas, lo que se ve es lo que observamos cuando el telescopio intenta apuntar a lo más lejos que puede al universo. Es decir, coge un trocito de cielo muy pequeñito. Imaginaros, por ejemplo, que ponéis los dedos así, como si fuese un pequeño, hacéis así un pequeño rombito con los dedos.
Con eso apuntáis al cielo por ese agujerito que queda entre los dedos y el telescopio está haciendo más o menos eso y lo que observa es esto de aquí. Todo esto que veis aquí, uno estaría tentado de pensar que son estrellas y es verdad que puede que haya alguna estrella, pero en general lo que se está observando en esta foto de ese trocito tan pequeñito del cielo son galaxias, galaxias que hay en nuestro universo. Claro, esto verdaderamente es sobrecogedor, el grandísimo número de galaxias y todo lo que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, esto me sirve para introducir un poquito la gran pregunta que intenta resolver la física de partículas, ¿no? Que es básicamente, coloquialmente, ¿qué es todo esto, ¿no? De qué están hechas todas estas cosas, qué es esto que observamos, ¿no? ¿Qué son todas estas cosas de las que nosotros mismos estamos hechos también? Y en realidad es muy interesante porque esta pregunta pues es una pregunta que es casi tan vieja como la humanidad. Obviamente las maneras de contestarla no son iguales ahora que lo eran hace muchísimo tiempo, pero la realidad es que intentar entender de qué estamos hechos nosotros, de qué están hechas las cosas y todo lo que nos rodea, es algo que desde el inicio de la civilización los humanos se llevan preguntando. De hecho, las primeras explicaciones que daban a este tipo de pregunta, pues eran explicaciones de corte religiosa, de corte mística. Algunas de ellas son muy curiosas. De hecho, para esta charla me gusta repasar un poquito porque algunas de ellas son muy pintorescas, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica básicamente la explicación que tenían de cuál era el origen de todas las cosas y de qué estaban hechas las cosas, pues era que existía un dios que se llamaba Coatlique, una diosa, perdón, y que esta diosa quedaba embarazada, ni más ni menos que por un cuchillo de obsidiana, lo cual es bastante extraño, y al final daba a luz a una camada de lunas y estrellas, entre las cuales se encontraba la Tierra y todo lo que se encontraba en la Tierra, ¿no? Pues bueno, es una explicación muy esotérica. En Sudamérica, los incas y las tribus andinas tenían un concepto, por ejemplo, de que había una diosa, Pachamama, que literalmente ella era el sustento material del universo. Es decir, que el universo, las cosas, estaban hechas de Pachamama. Ella era verdaderamente el sustrato. Luego, por ejemplo, esta idea de la existencia de un sustrato, pues también la encontramos en los sumerios. Por ejemplo, los sumerios hablaban de la existencia de un mar primordial y en ese mar, pues se formaban la tierra y el cielo, y entre ellos surge algo parecido a un vacío, que ellos llaman un vacío, y entonces empiezan a aparecer dioses, cada uno de ellos que reina en uno de los sitios, pero básicamente todo surgía de este mar primordial. En las culturas nórdicas, pues tenían un concepto que también es muy interesante, porque hoy en día en la física moderna a veces parece como que estos conceptos, de una manera muy diferente, pero parece como que vuelven a aparecer, ¿no? Y es que los nórdicos tenían este concepto de polarización, de que había un gran vacío, también un sustrato, un mar primordial, algo así, pero que rápidamente se polarizaba, igual que para los sumerios se polarizaba en cielo y tierra, aquí se polarizaba en norte y sur. Y entonces, de la lucha entre ellos surgía un caos que daba lugar a todo, ¿no? Bueno, pues una cosa también interesante. Luego, en China, por ejemplo, también muy pintoresca, pues tenían la idea de que Panzú, pues básicamente rompe con un hacha el huevo primigenio y cuando muere su cadáver pues forma las montañas y el viento. Bueno, pues una explicación totalmente esotérica, pero bueno, también muy interesante, ¿no? Y en cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que esta pregunta de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos todos y las cosas que nos rodean, pues siempre ha sido muy atractiva para el ser humano. El caso es que a medida que empezamos a avanzar en la historia, empezamos a encontrar, empezamos a encontrar el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y la ciencia se desarrolla en torno a ciertas ideas, a ciertas metodologías. Yo no voy a hacer aquí un repaso de todas ellas, pero sí que me quiero quedar
con dos ideas que surgieron en el transcurso de la historia que a mí me parecen de capital importancia para entender cuál es la estructura de las cosas hoy en día. Y la primera de ellas es la idea del atomismo, ¿vale? La primera persona que habló del atomismo fue Demócrito, que era un griego. Obviamente, su visión de lo que era un átomo no era exactamente lo que hoy en día entendemos como un átomo, pero la idea o resultó extremadamente genial, y es que la idea era de que todo está hecho de una serie de bloques que más o menos son parecidos entre ellos, puede haber diferentes tipos de bloques, pero que cuando esos bloques se van combinando, pues van dando lugar a todas las cosas que vemos, ¿no? Desde el agua hasta cosas como un gas o cosas como un sólido, ¿no? Pues esta idea a mí me parece que es un avance absolutamente genial en la historia del conocimiento y de lo que es la ciencia. Y de hecho, pues, por ejemplo, en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación de Partículas, donde el Instituto de Física de Cantabria trabaja, y yo en particular trabajo allí y he vivido allí muchos años, eh, pues básicamente Demócrito, por su contribución, pues tuvo el honor de tener una calle. En el CERN, todas las calles, el CERN, para que os imaginéis, es como una pequeña ciudad donde todo el mundo son científicos e ingenieros, hay muchos edificios y hay cafeterías, hay hasta hoteles dentro del CERN, y todas las calles llevan nombres de científicos. Y por supuesto, Demócrito, por su contribución, pues tiene el nombre de una de estas calles que, como veis, es muy bonita y tiene una arboleda detrás y es muy luminosa. La segunda cosa que desde mi punto de vista es súper importante en el desarrollo de nuestro conocimiento acerca de qué están hechas las cosas, aparte de ese concepto del atomismo, de que todo está hecho de cositas pequeñas, es la utilización del análisis matemático, ¿vale? Esto que tenéis aquí pues es una copia de los Principia Mathematica de Newton, donde Newton publicó. No es que Newton fuese la única persona que contribuyó al análisis matemático, pero sin duda es uno de los más importantes. Y aquí Newton pues, se desarrolló diferentes técnicas matemáticas para estudiar el mundo y para estudiar todo lo que nos rodea, pues utilizando matemáticas, que significa siendo capaces de predecir el comportamiento de las cosas a través de ecuaciones, y también esto sentó las bases de la experimentación en el sentido de que en el momento en el que hay un análisis matemático, pues entonces también las cosas se vuelven cuantitativas y puedes empezar a calcular y medir cantidades, pues cuánto pesa esto, cuánto se va a mover una estrella determinado no sé qué, y en ese momento, pues puedes empezar también a comparar lo que tú crees que va a pasar con los experimentos que tú vas haciendo. Entonces, para mí esto es sin duda otra de las grandes ideas que sin duda lograron que el conocimiento sobre de qué estamos hechos avanzase profundamente. Como podéis ver, Newton también tiene una calle en el CERN, que es esta calle que veis aquí, que, en fin, he de decir que es una de las calles principales del CERN, porque la salida básicamente una de las salidas está básicamente al fondo, entonces es bastante principal, pero la verdad es que como calle es bastante fea y yo siempre he pensado que Newton se merecía quizás una calle un poquito mejor, pero bueno. El caso es que, ¿cuál es la visión moderna que tenemos acerca de la estructura de la materia? Ya vamos a ir entrando un poquito en las cosas en lo que sabemos hoy en día, ¿no? Pues hoy en día sabemos que la materia que observamos, ordinaria, está hecha fundamentalmente de átomos, y algo que nos enseñan en el colegio es que los átomos suelen tener tienen una serie de electrones, de unas partículas que llamamos electrones, y que están orbitando alrededor de un núcleo, algo que llamamos núcleo, y que está en el centro, ¿vale?
Como podéis ver aquí, los electrones son muy, muy, muy pequeños. Fijaros que la escala de tamaño de un electrón es del orden de 10 a la menos 16 centímetros. Eso significa que es verdaderamente pequeñísimo, ¿vale? Y luego el núcleo, a su vez, así como el electrón sí que es una partícula fundamental, que hasta lo que sabemos hoy en día no está compuesta por nada, sí que sabemos que los núcleos sí que están compuestos de cosas. Los núcleos, de hecho, están hechos de otras partículas que se llaman protones y neutrones, de tal manera que un núcleo siempre se representa así, como si fuese una mora, porque ahí, en ese núcleo, pues hay muchos protones o neutrones, y dependiendo de cuántos protones o neutrones, pues tenemos un elemento químico o otro. Por ejemplo, el hidrógeno es un único protón. El helio tiene 2 protones y así podemos ir generando la tabla periódica, ¿vale? El caso es que hoy en día sabemos también que los protones y los neutrones en su interior también están compuestos de otras partículas. Y estas partículas que componen a los protones y los neutrones se llaman quarks. Y de hecho, por lo que sabemos hoy en día, los quarks son también partículas fundamentales, igual que los electrones. De hecho, si os fijáis, el tamaño más o menos de los quarks viene a ser un poquito parecido al de los electrones, ¿vale? Así que esto sería un poco la estructura que tiene la materia que conocemos, la materia ordinaria que conocemos. Sin embargo, sabemos que hay un poquito más que todo esto. Porque en realidad, todas estas partículas que son los quarks o los electrones, fijaros que aquí hay una tabla muy rara, pero si os fijáis a la izquierda, en los cuadraditos que hay en verde, la E, ese es el electrón, ¿vale? Y el electrón forma parte de un tipo de partículas que se llaman leptones, ¿vale? Y los quarks, que están arriba, son otro tipo de partículas, de los cuales, por ejemplo, los quarks U y D, que veis ahí, son los que componen los protones y los neutrones. Sin embargo, como veis, hay otras partículas, ¿vale? Hay otras partículas como el quark C o el quark S, o el top o el bottom, o también están los muones, los taus. Y es que, en realidad, existen 3 familias, tanto de quarks como de lo que llamamos leptones. Entonces, por ejemplo, este que veis aquí, el muón, que está expresado con la letra griega mu al lado del electrón, pues es una partícula muy parecida al electrón, pero que tiene más masa, bastante más masa. Y la que está a la derecha, que es el tau, pues también tiene todavía más masa que el muón. Y lo mismo pasa con los quarks, que a medida que nos vamos a la derecha, tienen más masa. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos quarks que están a la derecha suelen tener un tiempo de vida muy, muy cortito. ¿Eso qué significa? Significa que muy rápidamente decaen precisamente a los quarks U y D o al electrón. Porque como son más masivos, pues siempre pueden decaer a una partícula que sea menos masiva, ¿no? Tú, digamos que de un cubo donde hay mucho, tú siempre puedes sacar, ¿no? El problema, el electrón, por ejemplo, como es la partícula en este sentido que tiene menos masa, pues ya es estable porque no tiene ninguna otra partícula en la que se pueda descomponer, ¿vale? Pero luego, la otra cosa que sabemos hoy en día es que no solo está el contenido material de las cosas, sino lo que sabemos hoy en día es que además las cosas interaccionan. La materia interacciona entre ella. Y lo hace a través de algo que llamamos las fuerzas. Y las fuerzas, hoy en día sabemos también que pueden entenderse como un intercambio de otras partículas diferentes que actúan como mediadoras de esas fuerzas. De tal manera que, por ejemplo, el electromagnetismo, la fuerza eléctrica, puede entenderse como un intercambio de una partícula que se llama fotón. El fotón, que es la luz, pues es la partícula que es capaz de generar o de mediar la fuerza electromagnética. Y luego ocurre lo mismo para la fuerza débil y para la fuerza fuerte, que son unas fuerzas un poco más complicadas, que igual no todo el mundo las conoce, pero igualmente, igual que hay fotones, pues estas fuerzas tienen a su vez otras partículas que sirven para mediar esa fuerza, ¿vale? Y luego, aquí en el centro, podéis ver que hay una partícula muy especial, que es el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs es algo que
que básicamente cierra el modelo y el conocimiento que tenemos hoy en día sobre la física de partículas, porque básicamente lo que proporciona es un mecanismo para que todas las partículas adquieran masa. La masa, que es algo que todo el mundo tiene una idea intuitiva de lo que es la masa, pero que en realidad es muy difícil de explicar verdaderamente qué es la masa, porque lo que nosotros asociamos a la masa es como una cierta dificultad a moverse, ¿no? Algo que tiene una masa muy grande, pues típicamente cuesta moverlo, y algo que tiene una masa muy pequeña, pues no cuesta moverlo, ¿no? Esa es la idea intuitiva, pero claro, ¿qué es la masa? Porque resulta que todas estas partículas que hay, o muchas de estas partículas que hay aquí, tienen masa. Pues hoy en día sabemos que esta masa es una interacción con esta partícula que se llama el bosón de Higgs. Es como si de alguna manera el bosón de Higgs se acoplase a estas otras partículas, y al acoplarse es como si se abrazase a ellas e impidiese, de alguna manera, impidiese que se moviesen libremente. Y de alguna manera eso es lo que nosotros entendemos por masa, ¿no? Esa dificultad a moverse, ¿no? Como decía antes. Pues eso hoy en día sabemos que está generado por el bosón de Higgs. Pero ¿qué ocurre? Que el bosón de Higgs es una partícula que se predijo en los años 60, y con nuestras ecuaciones y con las matemáticas sabíamos que efectivamente proporcionaba una explicación acerca de cómo las partículas adquieren masa. El problema es que esa partícula no se había observado nunca. Y como muy bien decía antes, cuando hablaba sobre Newton, una cosa que hacemos los científicos es constantemente tenemos que contrastar las teorías con los experimentos. Y si tú tienes una ecuación matemática muy bonita que dice que el bosón de Higgs es muy bonito, pero tú no observas el bosón de Higgs, pues entonces tienes un problema, porque al final las observaciones y los experimentos son los que te van diciendo pues lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues para intentar descubrir el bosón de Higgs, aparte de otras muchas cosas de las que os voy a hablar luego, una de las cosas que hicieron muchísimos países colaborando conjuntamente en el CERN fue construir el Gran Colisionador de Hadrones, ¿vale? De hecho, esto que veis aquí es una foto, bueno, aérea, obviamente, y lo que tenéis aquí dibujado, ese círculo que tenéis ahí dibujado, es el contorno de este acelerador de partículas, del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Y en realidad el acelerador está bajo tierra. El acelerador está a unos 100 metros bajo tierra, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver algunos detalles. Por ejemplo, donde veis que hay una línea de puntitos, eso en realidad lo que nos está diciendo, eso es la frontera entre Suiza y Francia. Lo que está hacia abajo es Suiza. De hecho, esto que veis aquí, que tiene como unas pistas, es el aeropuerto de Ginebra. Esto está muy cerquita de Ginebra, de la ciudad. La ciudad estaría un poquito más abajo. Y justo donde veis que la línea de puntos hace ahí como un pequeño triángulo, pues ese triangulito, ahí es donde están las oficinas del CERN. Ese es lo que sería el CERN, todos los edificios, donde están los científicos, donde están las calles de las que os he hablado antes, pues todo eso está en esa zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este acelerador? Pues lo que hace este acelerador es acelerar protones en una dirección y en la otra con una energía grandísima, una energía tan grande que prácticamente los protones van a la velocidad de la luz, van a 99,9999999, etcétera, por ciento de la velocidad de la luz. Y bueno, y en determinados puntos de este acelerador se les hace colisionar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver unas imágenes de cómo es el acelerador bajo tierra. Esto es básicamente la galería en la que el acelerador está instalado. Y lo que podéis ver aquí, todo este gran tubo azul que se propaga allí hasta el final de la imagen, pues ese es el tubo por el que van a viajar los protones. De hecho, en realidad este tubo tiene muchas funciones, porque este tubo lo que hace es acelerar a esos protones, también les curva para que vayan haciendo un círculo,
Y en realidad, lo que sería verdaderamente los tubitos por los que verdaderamente van estos protones, pues serían estos dos tubitos que veis aquí que tienen como unas cosas amarillas en la foto de la derecha, que tienen así como unas cositas. Por ahí irían, en uno de ellos irían los protones en una dirección y en otro de ellos iría en otra, ¿vale? Pero bueno, la cosa es, ¿por qué queremos colisionar protones y qué tiene que ver esto con el descubrimiento del bosón de Higgs? Bueno, pues la idea es que nosotros ya sabemos que los protones están compuestos por quarks, ¿vale? Así que aquí tenemos, por ejemplo, dos protones con dos quarks U y un quark D, y entonces estos protones se acercan, ¿no? Porque les aceleramos en una dirección y en la otra. Entonces, llega un momento en el que estos protones se acercan tanto en el punto de colisión que empiezan a interaccionar entre sí. Un protón interacciona con el otro, ¿vale? Que aquí está representado con esa especie como de cosa amarilla, ¿no? Como si fuese un dibujo animado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en este momento en el que tenemos esta interacción, toda esa velocidad que llevan los protones, toda esa energía, está concentrada en una zona del espacio muy, muy, muy pequeñita. ¿Y eso qué significa? Que la densidad de energía que nosotros generamos en esa zona tan pequeñita del espacio, pues es absolutamente inmensa. Y lo que ocurre es que de toda esa energía y como producto de esta interacción, se van a producir muchísimas partículas. Se van a producir muchísimas partículas diferentes que van a salir. Uno puede imaginarse perfectamente como si fuese una especie de microexplosión. Los dos protones llegan, interaccionan y de repente de ahí pues sale como si fuese una explosión de otras partículas. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Pues que nosotros, al acelerar los protones, somos capaces de poner una densidad de energía tan grande que puede que generemos partículas que normalmente nosotros ya no vemos en el universo, porque el universo ahora mismo, o por lo menos la mayor parte de las zonas del universo, no tienen en ningún sitio densidades de energía tan altas. Y entonces, a través de este mecanismo, podemos ver, o desde luego intentamos ver, si se producen partículas nuevas que no conocemos. Y, por ejemplo, el caso del bosón de Higgs, pues fue uno de ellos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una cosa adicional y es que hemos hablado de que aceleramos los protones, eso está muy bien, de que colisionan, se producen por ahí un montón de otras partículas, pero claro, estas partículas tenemos que ser capaces de detectarlas, de medir sus propiedades, tenemos que saber si lo que se está produciendo ahí es un bosón de Higgs o es otra cosa o todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es, en torno a los puntos de colisión, construimos grandes detectores de partículas, ¿vale? Esta foto que veis aquí, que es muy espectacular, es una foto del detector CMS, que es el detector en el que trabajo yo, junto con, por supuesto, con todos mis compañeros del Instituto de Física de Cantabria. Y de hecho, bueno, pues os puedo contar, bueno, os podría contar 1000 millones de cosas sobre estos detectores. Os quería decir que, por ejemplo, ¿veis unas estructuras negras que están alrededor de todo el detector? Hay como unas placas metálicas y luego al lado hay una estructura negra que son como unas barras negras. Pues, por ejemplo, todas esas barras que veis ahí, fuimos nosotros en el Instituto de Física de Cantabria los que lideramos su instalación. Todo eso que veis ahí es parte del sistema de alineamiento de CMS, ¿vale? Y muchas de estos componentes que veis aquí pues han sido hechos en el Instituto de Física de Cantabria, instalados por nosotros, etc. ¿Vale? Bueno, al final estos detectores son básicamente unas maravillas tecnológicas y la mayor parte de las cosas que hacen, o sea, las tecnologías que utilizan en muchísimos casos están básicamente en lo que se considera la frontera hoy en día de la tecnología. En esta transparencia que os enseño aquí,
podéis ver un poquito, para que os hagáis una idea, aunque no pretendo que conozcáis todos estos detalles, ni mucho menos, salvo para el que le interese muchísimo, pero estos detectores, aquí, lo que veis en esta transparencia es como si fuese una rodaja del detector anterior, ¿vale? Es como si aquí cogiésemos una rodaja, así a la derecha, y esquemáticamente os muestra cuál es la estructura del detector. Y es que estos detectores suelen tener como una especie de estructura de cebolla, como con muchas capas, porque no todas las partículas que se producen en la colisión se detectan o se miden con las mismas tecnologías. Hay algunas que necesitan pues algo que llamamos un tracker, por ejemplo. Hay otras que necesitan sistemas de muones, como por ejemplo, oh sorpresa, los muones. Entonces, todo esto se tiene que ir poniendo alrededor del punto de colisión pues de la manera óptima, ¿vale? Y en particular, lo que encontramos en CMS es que lo primero que hay en el punto de colisión es lo que decía antes, un tracker. El tracker no es más, es una especie de cámara de fotos gigante con píxeles, para que nos entendamos, y las partículas cuando van pasando por los píxeles van dejando por ahí un puntito, de tal manera que se puede reconstruir la trayectoria de las partículas que tienen carga, ¿vale? Luego lo que nos encontramos son una cosa que se llaman calorímetros electromagnéticos, y estos sirven para medir electrones y fotones. Los electrones y los fotones, cuando llegan al calorímetro electromagnético, generan esa especie como de chorros que veis ahí, que son como morados, ¿vale? En la zona que es verde todavía. Y con esto somos capaces de medir cuál es la energía que tenía ese electrón o ese fotón, ¿vale? Después hay un calorímetro hadrónico que se encarga de medir partículas hadrónicas. Las partículas hadrónicas son las que están hechas de quarks. ¿Os acordáis que hemos hablado de los quarks, ¿no? Pues las que están hechas con quarks básicamente no interaccionan mucho con el calorímetro electromagnético, pero en esta otra zona amarilla, pues aquí sí, aquí se la pegan y generan también una especie como de chorro de muchas partículas y a través de eso podemos medir su energía, ¿vale? Luego tenemos el imán, porque todas estas cosas, todos estos detectores suelen estar siempre puestos dentro de un imán, porque con el campo magnético nosotros podemos curvar a las partículas con carga y a través de su curvatura podemos medir la energía que tienen. Es otra técnica para medir su energía, ¿vale? Y por lo tanto, pues tenemos que poner un imán. Y ya lo último que veis, esto último que es como rojo, aunque bueno, en realidad lo que son los detectores son las celditas esas que veis rosáceas y azules, pues esto es el sistema de muones. Y digamos que a esta zona ya solo llegan básicamente muones. Y entonces lo que hace este detector pues es detectar estos muones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando ponemos el acelerador, lo ponemos a funcionar, estamos corriendo y recogiendo datos con todo este detector que cuesta muchísimo construirlo? Estamos tomando datos durante básicamente 2 años, luego se produce todo un análisis de datos, todos los científicos, etcétera. Bueno, pues lo que pasa es que en el año 2012 pues fuimos capaces de descubrir el bosón de Higgs, ¿vale? Aquí veis, esto que veis arriba es una representación de cómo es una colisión de un suceso que parece que es un bosón de Higgs. Esto es algo importante porque nosotros nunca podemos identificar un suceso único como que fuese el bosón de Higgs. Nosotros lo tenemos que hacer todo de manera estadística. Entonces lo que hacemos es mirar a millones y millones y millones de sucesos y ver si verdaderamente aparecen pues señales como las que vemos a la derecha. ¿Veis que a la derecha hay como un bultito? Bueno, pues si no existiese el bosón de Higgs no habría bultito, ¿vale? Esto significa que hay muchos sucesos que verdaderamente están generando un exceso pues en esa zona, ¿vale? Y bueno, lo que veis abajo pues es el momento este es en el auditorio principal del CERN, cuando se hizo el anuncio del descubrimiento. Claro, esto ha sido un premio Nobel posteriormente y cuando se hizo el descubrimiento pues verdaderamente atrajo muchísimo la atención de la prensa. Yo concretamente no estoy aquí porque el descubrimiento del bosón de Higgs de manera científica en el CERN se hizo
el acto de presentación, pero luego se presentó simultáneamente de manera, digamos, un poco más científica en una conferencia que tuvo lugar aquel año en Australia, que se llama AICHE. Entonces, yo en este momento estaba en Australia viéndolo por videoconferencia desde aquella conferencia. Pero, por ejemplo, sí que os puedo contar que mi estudiante de doctorado de aquella época, Marco Andrea, un chico muy entusiasta, suizo, él, pues quiso levantarse para coger sitio para venir para ver este evento. Entonces se levantó a las 4 de la mañana y cuando llegó al auditorio principal se encontró ya una cola que no fue capaz de entrar. Al final no fue capaz de entrar en el, en el auditorio. Eso para que os hagáis una idea de la expectación tan brutal que generó el descubrimiento. ¿Vale? Bueno, entonces, vale, os he contado todo este rollo, pero yo en la charla en principio iba a hablar de la supersimetría y de no sé qué otras cosas, que diréis, bueno, pero vaya rollo nos ha contado. Bueno, pues es que uno cuando ve el descubrimiento del bosón de Higgs, pues entonces vuelve a mirar otra vez a esta foto con la que había empezado y dice, bueno, ya está, ya lo sabemos todo, ya todo lo que vemos aquí es, pues eso, los quarks, los leptones, las fuerzas y el bosón de Higgs que lo cierra todo y ya está. Bueno, pues, no sé, podría ser, ¿no? Pero uno se hace la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, pues empezó a pasar que fundamentalmente nuestros compañeros astrofísicos y cosmólogos, que son gente extraordinariamente inteligente y capaz, pues empezaron a observar cosas muy curiosas en el universo. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que llamamos las curvas de rotación de las galaxias, ¿vale? Todo el mundo más o menos se imagina cómo es una galaxia, ¿no? Todo el mundo seguro que ha visto alguna vez, bueno, la tenemos aquí dibujada más o menos, ¿no? Esa zona luminosa que hay en la transparencia, ¿no? Que podría ser a lo mejor nuestra Vía Láctea o algo así. Bueno, pues las galaxias son estos conglomerados de estrellas y entonces una cosa que se pusieron a mirar, de hecho, a principios del siglo XX, fue cuál era la velocidad con la que rotaban las estrellas que estaban, digamos, un poquito alejadas del centro de la galaxia, ¿no? Porque las estrellas que están en el centro de la galaxia, como el centro de la galaxia tiene mucha masa, de alguna manera, para que nosotros nos entendamos, es como si el centro de la galaxia fuese el Sol y como si las estrellas fuesen planetas que están dando vueltas alrededor del centro de la galaxia. Y entonces, pues la gente se puso a mirar cuál era la velocidad con la que rotaban esas estrellas, ¿vale? Y claro, lo curioso es que cuando se pusieron a mirar esto, ellos ya creían saber lo que iban a observar, porque de hecho la física que hay detrás de todo eso es precisamente la misma que hay detrás de lo de los planetas, es decir, es la fuerza de la gravedad. Entonces, lo que ellos esperaban es que mientras tú estás todavía dentro de la galaxia, mientras esa estrella está todavía dentro de la galaxia, pero te vas alejando poquito a poco del centro, ellos esperaban que la velocidad que veían de esas galaxias fuese un poquito mayor o fuese creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que te alejas, la galaxia, digamos, el trozo de galaxia que queda por detrás de ti, cada vez es más grande. Entonces, cada vez tiene más masa y entonces es como si cada vez fuese una estrella más pesada que te está haciendo una fuerza mayor. Y por lo tanto esperarías que la velocidad aumentase. Pero llegaría un momento en el que tú te esperarías que ya llegas al final de la galaxia y ya en el momento en el que se acaba la galaxia, ya aunque te alejes, ya no dejas atrás más galaxia. Ya la galaxia que dejas atrás es la galaxia entera, la que es. Y entonces ahí, claro, a medida que te alejas, la fuerza de la gravedad, como te estás alejando, cada vez tiene que ser un poquito más débil. Entonces, lo que se esperaría es que cada vez las estrellas empezasen a tener una velocidad más baja, ¿vale? ¿Qué es lo que se observó? Bueno, pues lo que se observó es que esto no es el caso. De hecho, aquí en la línea de puntos o en la línea con guiones, veis lo que se esperaba y sin embargo lo que se observa es la que hay arriba. Es decir, que la velocidad de las estrellas no se detiene
sino que se estabiliza, incluso en este caso, incluso parece que sigue creciendo un poquito, ¿no? Esa velocidad. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto lo que nos está diciendo es que, de hecho, dentro de esa galaxia parece que hay muchísima más masa, muchísima más materia de la que nosotros estamos viendo. Porque el efecto que está produciendo es precisamente ese, ¿no? Como si estuviésemos en una galaxia que tiene mucha más materia y que además esa materia se extiende mucho más allá de donde nosotros pensamos que ha terminado la galaxia. Porque no vemos que la velocidad caiga, sino que sigue subiendo y se mantiene ahí. Pues este fue uno de los primeros indicios de que en realidad en nuestro universo había todavía algo más, algo que todavía no conocemos, que está presente en las galaxias, que está presente en el espacio interestelar, etc. ¿Vale? Y a esto los físicos pues lo denominamos la materia oscura. ¿Vale? Nosotros los físicos, cuando hay algo que no sabemos lo que es, pues siempre le ponemos el nombre de oscuro o negro o algo así, ¿no? Pues esto lo llamamos la materia oscura. Pero es que en los años siguientes, y a medida que se fue mejorando la tecnología y que nuestros compañeros astrofísicos y cosmólogos fueron afinando sus métodos, etc., se ha empezado a confirmar la existencia de esta especie de materia oscura por todos los sitios. De hecho, esto que veis aquí, que es un poquito difícil de explicar, pero lo que veis aquí es una colisión de dos grandes cúmulos de galaxias, ¿vale? Son dos grandes cúmulos de galaxias, con cientos de miles de galaxias, que chocan en el espacio. Y entonces, claro, uno lo que esperaría cuando ve este tipo de choques, simplificando un poquito, esperaría pues que se observase como si chocasen dos nubes de gas, ¿no? Que más o menos las dos chocasen y que en el centro pues se quedasen más o menos ahí interaccionando el gas de una con la otra, que seguramente ahí aumentase la temperatura debido al choque, algo así, ¿no? Y de hecho, eso es lo que se observa, que son las zonas un poquito más rosáceas que vemos aquí, ¿no? Se observa que verdaderamente la materia se ha quedado ahí estancada, pues como en el centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta colisión se ha conseguido medir cuál es la distribución de masa, o sea, dónde está la masa de lo que observamos aquí, ¿vale? Y resulta que la mayor parte de la masa de este clúster no está donde está chocando la parte que nosotros vemos, sino que está a los lados. Está, de hecho, localizada pues, en las zonas más de color morado. ¿Vale? Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en este clúster había un montón de materia, muchísima más de la que nosotros vemos, y que la materia visible es verdad que al chocar se ha quedado ahí como colisionando en el centro, pero el otro tipo de materia básicamente ha pasado de largo y no interacciona, no ha hecho, aparentemente no ha hecho nada, ¿vale? Pues esto es otra confirmación de la existencia de algo más, de que ahí cuando miramos a esa foto, en realidad hay algo más que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Y de hecho, sabemos, también gracias a otro tipo de predicciones, y no voy a entrar en detalles, pero sabemos que hoy en día todo lo que os he contado antes, los leptones, los electrones, los quarks, todas esas cosas representan aproximadamente el 4% de lo que conocemos del universo. El resto, sabemos que hay dos cosas diferentes. Y lo sabemos porque la manera en la que interaccionan gravitacionalmente es diferente. Sabemos que hay un 22% de algo, que es la materia oscura y que es de lo que os he estado hablando ahora mismo. Y luego sabemos que el 74% es algo todavía más raro, a lo que hemos decidido llamar energía oscura. Y que sabemos que está relacionada con por qué el universo se está expandiendo. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea de la humildad que tenemos que tener los seres humanos cuando nos ponemos a mirar al universo. Porque es que, o sea, básicamente, todo lo que sabemos es el 4%. El resto, o sea, el resto no es que sea lo mismo, pero que no lo hemos visto. No, es que el resto es algo diferente, que no sabemos lo que es. No son átomos, no son electrones, no son ese tipo de cosas. ¿Vale?
Y entonces, claro, aquí viene el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Volvemos a la pregunta inicial, una vez más. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo podemos entender todo esto que no sabemos lo que es? Bueno, pues aquí es donde empezamos a hablar de la simetría. Y es que ya sabéis que los físicos, pues básicamente utilizamos las matemáticas para todo. Las matemáticas son nuestra herramienta y bueno, y nuestro día a día, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos para intentar entender qué es lo que ocurre, qué podría ser eso que está ahí, pues es aplicar y tratar de entender con conceptos matemáticos, pues qué es lo que podría estar pasando, ¿vale? Y nosotros tenemos mucha experiencia ya, los físicos, tenemos mucha experiencia en haber observado ya muchas veces que una idea matemática que siempre trae un montón digamos, de cosas buenas para los físicos y que nos ayudan a entender las cosas es el concepto de simetría, ¿vale? Y entonces, bueno, he decidido poner aquí este monumento, que es la Puerta de Istar, que ahora mismo está en Berlín, aunque antiguamente esto solía ser la entrada a la muralla interior de la ciudad de Babilonia. Y bueno, pues según dicen, bueno, a mí me parece extremadamente bella hoy en día, pero según dicen en aquella época, con los colores todavía más vivos, pues era verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, como me gusta mucho este monumento, pues voy a utilizar este monumento para intentar explicar la simetría y por qué es tan importante esto de la simetría y por qué podemos sacar ideas de esto de la simetría, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero va a ser intentar entender qué es una simetría, porque ya sé que todo el mundo cree saber lo que es una simetría, pero en realidad no está tan claro. Pasa un poco como con la masa, que todo el mundo cree saber lo que es la masa, pero si empiezas a preguntar exactamente, pues ya la gente empieza a titubear, etcétera, ¿no? Bueno, pues matemáticamente la simetría es algo que involucra tres conceptos, ¿vale? Algo que vamos a llamar una transformación, ¿vale? Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Una transformación, algo que cambia. Algo que he puesto aquí una relación de invarianza, pero una relación de invarianza lo que quiere decir es algo que no varía, que se queda igual. O sea, hay una transformación, pero algo se queda igual. A pesar de que tú lo transformes, hay algo que se queda igual. Y luego tiene un corolario, que es algo un poquito más difícil, que es una ley de conservación, ¿vale? Entonces, os lo voy a intentar explicar con la puerta de Istar. Fijaros aquí, he puesto unos ejes, ¿vale? Aquí veis los ejes que nos gustan tanto a los físicos. Y entonces, bueno, vamos a hablar de una transformación, ¿vale? Vamos a imaginarnos que el eje horizontal es el eje de lo que nosotros llamamos las X y que el eje vertical es el eje de las Y, ¿vale? Y entonces nosotros, un punto de esta puerta de Istar, pues nosotros lo podríamos dar como dos coordenadas X e Y, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el león, uno de estos leones que hay por aquí, está en la posición X 3 metros y Y 2 metros, ¿no? Bueno, pues así podríamos localizar cada uno de los puntos, ¿vale? Pues entonces vamos a considerar una transformación y esta transformación va a ser la que a cada punto X de la derecha, ¿vale? Dejadme que pinte esto de aquí, ¿vale? A cada punto XY de la derecha, ahí he seleccionado uno que más o menos se corresponde con la cabeza de, no sé si es un toro o no sé lo que es, pues a ese punto le vamos a asignar un punto que es la misma altura, la misma coordenada Y, pero la X multiplicada por menos, es decir, hacia la izquierda, ¿vale? Esa va a ser nuestra transformación. La transformación lo que te hace es transformarte cada punto de la derecha en un punto menos X de la izquierda, ¿vale? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la puerta de Instar cuando hacemos esto? Bueno, pues lo que pasa es que cuando hacemos eso en la puerta de Instar, si os fijáis, a la derecha lo que teníamos era la cabeza de un toro o lo que sea, y si nos vamos a la izquierda, pues también estamos en la cabeza de un toro. Es decir, que ese punto, a pesar de que nosotros lo hemos transformado, en realidad sigue siendo la cabeza de un toro.
¿Entendéis un poquito el concepto de la simetría? Claro, por eso lo estoy poniendo de una manera muy abstracta, pero esto es básicamente otra manera de decir que si tú coges la parte de la derecha es igual que la parte de la izquierda, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, pero lo estoy planteando en términos un poquito más matemáticos, ¿vale? Y entonces, ¿os acordáis que quedaba lo de la ley de conservación? ¿Qué es eso de la ley de conservación? Bueno, pues fijaros qué interesante lo de la ley de conservación. Resulta que a pesar de que nosotros hayamos hecho esta transformación, si os fijáis a la derecha, el caballo o toro, no sé muy bien lo que es, ese de ahí está mirando a la parte trasera del otro animal. Está mirando a la parte trasera del otro animal, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros aplicamos esa transformación y nos vamos a ver al otro lado el caballo, ¿no? O toro o lo que sea, pues lo que vemos es que ese también está mirando a la misma, a la zona de atrás del animal. ¿Os dais cuenta? Es decir, algo se ha conservado la relación de hacia dónde está mirando, pues en este caso ese caballo en relación al otro se ha conservado. Y resulta que esto es de una importancia fundamental. Y os explico por qué. Todo tiene que ver con esta señora, Emmy Noether, que es uno de mis científicos favoritos, científica favorita, y que además, bueno, pues me gusta un poquito también reivindicarla, porque, bueno, pues esta mujer, como os podéis imaginar, no tuvo, a pesar de que grandes matemáticos de la época la reconocieron como un genio absoluto, pues tuvo una vida bastante difícil desde el punto de vista laboral, porque por ser mujer, pues a principios del siglo XX, pues básicamente no podía trabajar en la universidad, no podía cobrar, bueno, la pusieron todo tipo de problemas, ¿no? Que, en fin, es verdaderamente lamentable que a un genio como Emmy, pues en fin, tuviese que sufrir todo eso, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que estábamos hablando, pues resulta que de lo que se dio cuenta Emmy es que estos conceptos de simetría, que nosotros los hemos aplicado a algo geométrico, digamos, a un monumento, se pueden aplicar también a las propias ecuaciones de la física. Y que cuando nosotros descubrimos ciertas simetrías en las ecuaciones de la física, pues esas simetrías van a dar lugar a leyes de conservación también. Y también nos ocurre al revés, que a veces nosotros, si imponemos que se cumplan ciertas simetrías en nuestras ecuaciones, que pensamos que tienen que estar ahí, pues de ahí vamos a sacar también muchísima información más, ¿vale? ¿Cuál es un ejemplo clarísimo de todo esto? Bueno, pues un ejemplo clarísimo de todo esto es la conservación de la energía y del momento. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de la conservación de la energía. Pues bien, la conservación de la energía no es más que una especie de corolario que tiene que ver con el hecho de que las ecuaciones del movimiento por ejemplo, de esta astronauta, suponiendo que esta astronauta estuviese verdaderamente en el vacío, porque aquí seguramente está sintiendo todavía algo de la fuerza de la gravedad de la Tierra que está debajo, pero imaginaos que esta astronauta estuviese en el vacío, pues entonces el hecho de que para él la física, las ecuaciones de la física sean totalmente simétricas, o sea, no cambien cuando tú aplicas transformaciones de tiempo, es decir, te da igual que le pongas el cronómetro un minuto antes que un minuto después, que la manera en la que él se va a mover no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, ¿vale? Pues eso, gracias a Noether, sabemos que significa que tiene que haber una cantidad a la que llamamos energía que se conserva, ¿vale? Y eso es lo que ocurre con el momento. Pero, ¿qué ocurre en las interacciones entre partículas? Bueno, pues que aquí a los físicos de partículas nos ha pasado un poquito al revés. Lo que nos ha pasado es que nos hemos dado cuenta de que si nosotros exigimos a nuestras ecuaciones que sean simétricas bajo determinadas transformaciones que nosotros pensamos que tienen que estar ahí, porque tiene sentido que sean simétricas ante esas transformaciones, pues ni más ni menos lo que hemos visto es que para que las ecuaciones no cambien, tenemos que añadir determinados términos.
Pues resulta que esos términos describen a la perfección las fuerzas. Las fuerzas de las que hablaba antes, los intercambios de partículas entre fotones, el electromagnetismo, todo eso, puede verse también o puede derivarse de la aplicación de un principio de simetría sobre nuestras ecuaciones. Así que, claro, ahora os podéis imaginar por qué cuando de repente nos dicen nuestros compañeros astrofísicos y cosmólogos que casi todo lo que hay ahí fuera no sabemos lo que es, pues lo que hacemos los físicos de partículas, lo primero es, bueno, pues ya que nos ha ido tan bien usando las simetrías, pues intentamos utilizar las simetrías en las matemáticas a ver si descubrimos qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces la pregunta ¿es posible que a lo mejor hay simetrías en el universo que nosotros todavía no hemos considerado en nuestras ecuaciones y que a lo mejor nos ayudan a resolver los problemas actuales? Bueno, pues esta es la idea que vamos a explotar. Y de hecho, pensamos que puede haber una, y esa es la que llamamos la supersimetría. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esta supersimetría? Bueno, pues significa que los físicos nos hemos dado cuenta de que como las partículas que propagan la materia, perdón, no, las partículas que componen la materia son los leptones y los quarks y tienen una propiedad un poco rara de la que no he hablado mucho, pero que se llama el spin, y que ese spin vale 1/2, mientras que las propagadoras de las fuerzas, las partículas que propagan fuerzas, tienen esa cantidad que vale 1, y entonces queda la cosa como un poco rara, porque hay algunas que valen 1/2, otras que valen 1. Lo que nos planteamos es, ¿y si a lo mejor hay una simetría que a cada partícula que tiene esta cantidad 1/2 le asigna una nueva que tiene spin 1 y que a cada una que tiene spin 1 le asigna otra que tiene spin 1/2? De tal manera que podríamos transformar a las partículas de una partícula a otra por este cambio por esta transformación que os digo, ¿no? Bueno, pues si esto fuese así, existirían un montón más de partículas. De hecho, cada una de las partículas de las que hemos hablado antes, aquí veis el quark Q, el D, el electrón, pues cada una de ellas el electrón tendría una partícula supersimétrica que sería pues la correspondiente al electrón, lo mismo para los quarks, etcétera, ¿vale? ¿Y esto por qué es muy interesante? Bueno, pues porque estas partículas nuevas que aún no hemos descubierto, pero que con este modelo deberían estar ahí, aparte de que este modelo resuelve muchísimos otros problemas, bueno, pues en concreto, estas nuevas partículas, entre ellas hay uno que se le llama el neutralino. Ya, en fin, ya yo siempre lo digo, pero los físicos no somos muy buenos poniendo nombres a las cosas, así que tenéis que aguantaros. Pues esta se llama el neutralino, ¿vale? Y esta concretamente es muy interesante de cara a resolver el problema de la materia oscura. ¿Por qué? Porque fijaos las características que tiene esta partícula. En la mayor parte de los casos es estable. Que eso, a ver, eso es interesante porque si se desintegra, pues entonces no nos resuelve ningún problema. Es masivo, tiene masa, porque sabemos que la materia oscura, sabemos que hace que las estrellas den vueltas alrededor de las galaxias y no sé qué, o sea, que actúan a través de la gravedad. Así que tenga masa es perfecto. Pero además interaccionan muy poco. Y eso también es un requerimiento, porque claro, si interaccionasen mucho, pues ya las habríamos visto. Entonces, esta partícula, pues es perfecta. Es un candidato muy, muy, muy bueno a lo que puede ser la materia oscura. Entonces, volvemos una vez más a la foto inicial. Y la pregunta ahora es, ¿lo que estamos viendo aquí no es más que unas cuantas galaxias en una especie como de mar de neutralinos? O sea, es decir, todo lo que vemos aquí son neutralinos, lo que pasa es que como interaccionan muy poco no los vemos, pero están ahí. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo, no solo en el CERN, pero es una de las cosas que nosotros estamos intentando investigar en el CERN. Estamos intentando ver si en las colisiones que nosotros generamos entre protones, ver si somos capaces de generar neutralinos, ver si somos capaces de generar partículas supersimétricas, ¿vale? Pero claro, estamos diciendo que interaccionan muy poco y que no las podemos ver. Entonces, ¿cómo podemos detectar algo que es indetectable?
Bueno, pues muy sencillo. Utilizamos precisamente lo que os he contado de la simetría y la conservación de la energía y del momento, ¿vale? Imaginaros una explosión. Habíamos dicho que las colisiones de protones son como explosiones, ¿no? Pues, a ver, cuando algo explota, uno no se imagina que todos los productos de la explosión vayan solo para la derecha, ¿no? Cuando algo explota, las cosas explotan en todas direcciones, ¿no? Claro, pues lo mismo ocurre en nuestras colisiones en el acelerador. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un suceso en el que los productos de la colisión pues nos han dado dos partículas, que una va aquí en verde con la línea gruesa y la otra también, ¿no? Yendo como hacia arriba. Pero sin embargo, que hacia abajo no se ve nada, ¿vale? Lo he puesto así como con una línea con puntitos. Eso significa que esto sería como una colisión en la que las partículas que han salido de la colisión han ido las dos para arriba. Y dices, bueno, pero para abajo habrá tenido que ir algo también, ¿no? Pues esta es una manera de intentar detectar que a lo mejor lo que ha pasado por aquí abajo es un neutralino. Lo que pasa que no lo hemos visto, pero lo que sí que podemos ver es esta falta de balance que hay en las colisiones, ¿vale? Y, por ejemplo, esto que os enseño aquí es una representación de un suceso real tomado, este es de 2016, en agosto del 2016, donde podéis ver algo muy parecido a lo que os he enseñado, ¿vale? Veis dos partículas que están en rojo, que salen como hacia arriba, y luego hacia abajo no hay nada, ¿vale? Bueno, pues este suceso podría ser un candidato muy bueno a que aquí haya un neutralino. Lo que pasa es que lamentablemente no es tan sencillo, porque hay más cosas que pueden parecer un neutralino, ¿vale? Entonces, esto lo que requiere son análisis muy, muy, muy detallados en los que utilizamos una capacidad de cálculo y de computación asombrosa para intentar determinar pues, si verdaderamente pues, por aquí hay un neutralino, si existen, si no existen, ¿vale? Y al final, pues lo que nosotros hacemos, bueno, de momento no hemos sido capaces de encontrar a estas partículas, neutralinos, pero lo que nosotros hacemos, no importa que no entendáis mucho este resultado, lo que nosotros hacemos básicamente es ir acotando las masas posibles que podrían tener estos neutralinos, ¿vale? Entonces, vamos, vamos logrando excluir y decir, mira, pues según los experimentos que hemos hecho y nuestros cálculos, no puede haber un neutralino con una masa que tenga, pues no sé cuántos gigaelectronvoltios. Y así, de esta manera, vamos descartando los modelos hasta que en algún momento pues, es posible que encontremos dónde se halla el neutralino, ¿no? Y, y bueno, hasta aquí es un poquito la parte de la charla que era sobre física de partículas. Me estoy extendiendo un poquito, pero solo tengo 3 transparencias más. Luego, si queréis, hacemos preguntas, pero también en los tiempos que corren, pues también me gustaría enseñaros un poquito que la física de partículas, aparte de intentar entender el universo y de qué estamos hechos, como hemos estado hablando, pues en realidad también hacemos un montón de cosas muy interesantes para la sociedad. Y, por ejemplo, bueno, un ejemplo que siempre se pone, que aunque no está ahora mismo exactamente relacionado con el COVID-19, que es de lo que voy a hablar a continuación, pues una de las cosas, por ejemplo, que siempre se comentan es que buena parte de los sistemas de diagnósticos que tenemos en los hospitales, por ejemplo, los escáneres, los PETs, esto que veis a la izquierda es un PET, lo que veis a la derecha es un sistema de terapia hadrónica. Todo esto son básicamente aceleradores de partículas y básicamente las tecnologías, o detectores de partículas, y las tecnologías que utilizan pues son las tecnologías que nosotros vamos desarrollando para hacer, bueno, pues para hacer nuestros experimentos. Otro ejemplo que es muy, 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 muy conocido, pues es el ejemplo de, bueno, de la computación y en concreto, bueno, pues de todo lo que es los grandes sistemas de cómputo, porque nosotros necesitamos muchísimos ordenadores para hacer nuestros cálculos.
Y en concreto aquí os pongo una foto a la derecha, que estoy seguro de que os parece muy, muy, muy críptica, y no es una foto muy bonita como de presentación, porque es una etiqueta así medio rota, en la que se lee, bueno, se lee ahí CERN y luego pone, esta máquina es no sé qué, y luego pone no apagar. Bueno, pues esto que veis aquí es el primer servidor web. La web, el concepto de la web, de las 3 W, es algo que se desarrolló en el CERN. Inicialmente para que los científicos allí en el CERN pues, compartiésemos información científica. ¿Vale? Entonces, pues os podéis imaginar que esto es algo en lo que el CERN pues, también es una gran potencia y los físicos de partículas, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito del COVID-19, bueno, es evidente que los físicos de partículas pues no somos médicos, no somos epidemiólogos y bueno, pues claramente no es nuestro campo de actividad. Sin embargo, sí que es verdad que debido a nuestras capacidades, como tienen otros gremios también, no solo los físicos de partículas, pero debido a nuestras capacidades, pues es verdad que sí que en ocasiones podemos echar una mano con un montón de cosas. Entonces, ahora mismo en el CERN hay muchísimas iniciativas de muchos físicos de partículas que están trabajando en proyectos de lo más variopinto relacionados con el COVID-19. Yo os voy a hablar aquí de dos, ¿vale? El primero tiene que ver con el hecho de que los físicos de partículas, y esto está pasando en el Instituto de Física de Cantabria, estamos cediendo buena parte de nuestros sistemas de computación, que son unos sistemas de computación absolutamente grandísimos y de una potencia muy, muy, muy grande, pues los hemos adaptado para ser capaces de ayudar a nuestros colegas biólogos y microbiólogos y bioquímicos a ser capaces de utilizar nuestros recursos para intentar entender cuál es la estructura molecular del COVID-19. En concreto, lo que estamos corriendo en el Instituto de Física de Cantabria es este programita que se llama Folding at Home, con el que están intentando entender cómo interaccionan las proteínas. Esto que veis aquí arriba es como, bueno, pues una especie de dibujo, yo creo, del coronavirus, pero lo que veis abajo es un modelo tridimensional de una de las espinas del coronavirus. Sabéis que el coronavirus tiene como unas espinitas, ¿no? Y que parece ser que la forma de esas espinitas pues es muy determinante en relación a la virulencia que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos corriendo en el Instituto de Física de Cantabria, junto con muchos otros institutos de física de partículas, pues son simulaciones donde se puede ver cómo se producen pues estas proteínas, cómo se colocan, cómo interaccionan las unas entre las otras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra cosa que estamos haciendo concretamente en el IFCA, en el IFCA estamos también contribuyendo, intentando entender cuáles son las mejores maneras de parar una posible epidemia. Entonces, como nosotros somos muy expertos en simulaciones, porque para hacer todo lo que hacemos de partículas, etcétera, etcétera, nosotros hacemos simulaciones. Y al final, nosotros en nuestro campo estudiamos interacciones entre partículas, pero si lo pensáis, el contagio de una enfermedad es como una interacción entre dos personas, ¿no? Donde se acercan, interaccionan y una le propaga a la otra el virus, ¿no? Entonces, estamos intentando determinar cuáles son las mejores estrategias para organizar el posible seguimiento de casos de COVID-19. Entonces, lo que hemos hecho, estamos simulando pequeñas ciudades, estamos organizando pequeñas ciudades donde viven habitantes autónomos y esos habitantes autónomos, que los llamamos agentes, pues tienen una serie de rutinas lo más parecidas posibles a las rutinas que tenemos las personas y entonces se van moviendo, viven en edificios, van a trabajar, luego van a hacer la compra, van a lo mejor a un bar a tomar algo, hacen todo ese tipo de cosas y entonces estudiamos cómo se propaga la enfermedad en este contexto y cómo se puede parar. Entonces, lo que vais a ver a continuación va a ser una pequeña simulación, que en este caso no es una simulación realista, no simplemente es una ilustración,
de cómo se propagaría cómo se propagaría el virus en una ciudad en la que tenemos a muchísimas personas que viven en edificios. Nosotros vamos a ver solo como la proyección en planta, es decir, no vamos a ver la altura de los edificios, ¿vale? Pero os tenéis que imaginar que ahí hay muchos edificios, o sea, que hay varias plantas en cada edificio. Y lo que vais a ver es cómo hay uno infectado, que al principio no lo vais a ver, y luego vais a ver que poco a poco va a ir infectando a otros en color, se van a ir poniendo en color rojo, y luego cuando esos estén infectados, pues lo que van a hacer es irse a casa y se van a quedar en cuarentena, y entonces van a aparecer con color negro, ¿vale? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente transparencia para que lo veáis y os voy comentando, ¿vale? Así que ahí vamos. Bueno, ahí podéis ver cómo van pasando los días. De momento vamos 5 días. Todavía casi no hay pocos infectados. Ya se empieza a ver algún infectado en color rojo. Podéis ver a la derecha, en rojo, podéis ver cuál es el número de infectados. ¿Veis cómo va creciendo el número de infectados en rojo? ¿Veis cómo rápidamente casi todo el mundo se está infectando? Mucha gente está ya en cuarentena porque ha tenido síntomas y eso se ha detectado. Y bueno, y así al cabo de 29 días, pues bueno, ya la gente está empezando de hecho a curarse, ¿vale? Entonces, con estas simulaciones estamos intentando poner estrategias de confinamiento para intentar entender, aprovechando también tecnologías como el Bluetooth y cosas así, para intentar entender cuál es la mejor manera de lograr quedarnos bueno, de protegernos contra esta epidemia, ¿vale? Bueno, y creo que este es el final de la charla. Me he extendido muchísimo. Pido perdón a todo el mundo. Y bueno, y le doy la palabra a Marta, creo. Sí, no, no pasa nada, te perdonamos por haberte pasado. Perdón. No, sí, ya ves, sí, era tan interesante que además yo creo que ya le estamos cogiendo el tranquillo, o por lo menos yo, de esto de las charlas después de comer y mira, te aplauden por aquí también. Y ya es como lo de los martes y los jueves, pues sentarte a escuchar una conferencia de ciencia después de comer. Podríamos hacerlo también desconfinados, no pasa nada. Bueno, pues ahora muchísimas gracias, Pablo, por toda la presentación. Me ha encantado la parte de la puesta de Istar, bueno, aparte de todas las demás. Te agradecen también por el chat. Ahora llega el momento en el que vamos a ir combinando. Si queréis levantar la mano, hay una opción de Zoom que te lo permite al lado de tu nombre. Y si no, nos podéis formular las preguntas a través del chat o en privado o en público para que las vea todo el mundo y ya me encargo de leerlas, si queréis. Carlos te dice, Pablo, que explicas magníficamente bien y que has sido muy instructivo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Y voy a abrir el cuadro de participantes porque a lo mejor hay alguna mano levantada y alguna pregunta sobre física de partículas, tu trabajo, el COVID, la supersimetría. Bueno, si no hay ninguna hasta... Ah, bueno, Francisco Matorras tiene una pregunta. A ver cuánto de difícil es. Hombre, Francisco sabe más que yo, así que empezamos mal. De supersimetría no. Esto es una pregunta embarazosa. ¿Cuánto esperas tú de supersimetría, sinceramente? Como resolución, porque, bueno, ya sabes que yo soy un poco escéptico con esto. Sí, a ver, es muy buena pregunta y la realidad es que como creo que mencionaba en algún momento, bueno, pues los científicos tenemos ideas, pero luego las ideas tenemos que contrastarlas con la realidad y tenemos que ver si verdaderamente observamos esas partículas supersimétricas o no. El descubrimiento del bosón de Higgs tiene una masa, la masa que al final el bosón de Higgs, que tiene el propio bosón, tiene también una masa. Es verdad que por diferentes motivos, digamos que es una masa que no parece favorecer mucho la existencia de partículas supersimétricas. Y es verdad que desde entonces
pues hay un... Bueno, eso junto con el hecho de que en los últimos 4 o 5 años haciendo búsquedas no se ha logrado encontrar ninguna partícula, pues es verdad que ha generado cierto pesimismo del que yo formo parte, quiero decir, no, yo no soy tampoco ningún ilusionado. Sí que creo que la supersimetría, aunque a lo mejor no es una simetría que verdaderamente exista en el universo, sí que por lo menos te proporciona una teoría para que tú puedas ir haciendo búsquedas de partículas nuevas de una manera más o menos ordenada. Porque te vas, porque por lo menos tú tienes una serie de predicciones teóricas y predicciones de diferentes tipos de partículas que esperas, con diferentes propiedades. Entonces, eso te permite categorizar tus búsquedas e intentar organizar la manera en la que buscas. Y sí que creo que eso tiene cierto valor. Y yo, francamente, si al final descubrimos una teoría, descubrimos una partícula nueva, que al final, como experimentales que somos, lo que queremos es descubrir una partícula nueva, pues mira, si al final no tiene nada que ver con la supersimetría, pero explica la materia oscura, pues a mí, francamente, me da igual. Al final, lo importante es que seamos capaces de, bueno, de dar una explicación a los fenómenos que sí que observamos, como la materia oscura, etc. Y bueno, no sé si contesto a la pregunta, pero sí, estoy de acuerdo en que el optimismo en torno a la teoría de la supersimetría pues, ha caído bastante en los últimos años. Dice que gracias. Yo por mi parte, bueno, y por nuestra parte del IFCA le tenemos que agradecer a la Facultad de Ciencias también que nos haya prestado su Zoom, porque si no, igual esta conferencia, Pablo te tendría que haber cortado a los 40 minutos. Él tiene, nos dice, otra pregunta. Si quieres, Francisco, puedes preguntar mientras yo leo el chat de Mercedes. Bueno, hay otra de Sergio, si le quieres dejar la palabra a él, que yo ya he hablado. A ver. Sergio pregunta si el descubrimiento de la supersimetría sería un avance en la teoría de cuerdas. Eso es. Bueno, en realidad la teoría de cuerdas es una teoría todavía un poquito superior. Entonces, dentro de la teoría de cuerdas puedes considerar que exista supersimetría, que exista esta, digamos, esta transformación entre partículas con un spin y partículas de otro spin. Entonces, no, digamos que no son comparables porque la teoría de cuerdas es algo todavía más grande que absorbe a la otra. Aunque yo no sé mucho sobre teoría de cuerdas, o sea, es decir, que tampoco puedo explicarte mucho más allá que eso. Te agradece a través del chat y también Mercedes Carreño te agradece, además de la conferencia, que dice que es muy didáctica, el hecho de que hayas nombrado a Emmy Noether y también nos recuerda el papel de Vera Rubin, que... Por supuesto, sí. He olvidado mencionar el nombre, pero Vera Rubin fue la mujer que básicamente se dio cuenta de lo de la rotación de las galaxias. Eso es. Es otra supercientífica. Agradecemos a Mercedes, agradecemos el comentario y el recordatorio. Lamentamos que Vera Rubin falleciera sin llevarse su Nobel. Y ella dice también que cree justo nombrar a las mujeres de la ciencia cuando no se ha hecho justicia. No sé si, voy a fijarme a ver si... mira, sí. La escuela de doctorado tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra. No, mi pregunta ya te la han hecho, Pablo. ¿Cuál era para ti la ventaja de la supersimetría frente a otros modelos de materia oscura? Sí. Bueno, a ver, a mí lo que más me gusta de la supersimetría es un poquito técnico, pero digamos que por un lado, especialmente si o sea, te da un candidato relativamente razonable para materia oscura, que además, si ese candidato fuese algo de tipo stop, con una masa del orden de un TeV o algo así, pues entonces además, a través de mecanismos de coannihilation y cosas así, te produce
o sea, produce cierto acuerdo con las observaciones cosmológicas que se tienen de otras cosas. Pero lo que más me atrae a mí, como físico de partículas, es que la supersimetría, además de dar un candidato de materia oscura, pues te estabiliza también la masa del Higgs a través de los stops, que son las partículas supersimétricas del quark top. Entonces, no es tampoco la única explicación para eso, pero sí que, o sea, yo creo que el motivo por el que la supersimetría se hizo tan popular fue porque arreglaba 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Una de ellas era lo de un candidato para la materia oscura y otra era el problema de la jerarquía, o sea, de la estabilización de la masa del Higgs. Y a ver, a mí eso me sigue pareciendo algo muy interesante porque realmente, bueno, pues ese aspecto del bosón de Higgs sigue siendo enigmático. A ver, tenemos otra pregunta. No sé si esto te contesta, Alberto. Me parece que sí. Sí, me contesta, sí. Aitor nos agradece, te agradece, Pablo, una conferencia genial y fascinante. Y comenta que no es físico, así que quería preguntar sobre el resto de leptones, además de los electrones. Dice, partículas como el muón o el tau, ¿dónde las podemos encontrar? Los electrones los encontramos alrededor de los núcleos atómicos, por lo tanto, ¿las restantes? Pues por ejemplo, los muones, los muones y los taus suelen producirse cada vez que tenemos reacciones entre partículas de alta energía. Por ejemplo, en el propio colisionador, un sitio donde se producen muones y taus, pues es, por ejemplo, en las colisiones del acelerador. Ahí se ve vamos, es muy normal que se produzcan. De manera natural, pues se producen muchos, sobre todo muones, en interacciones de este tipo que tienen lugar de forma natural. Y unas de ellas son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son protones que llegan al exterior de la Tierra, o sea, llegan a la superficie exterior de la atmósfera, provenientes de diferentes sitios del universo, y con cierta energía, y entonces esos protones, cuando chocan con los átomos, con los núcleos de los átomos de la atmósfera, pues producen también colisiones, un poquito entre comillas, como si fuesen las del colisionador. Obviamente en el colisionador todo está controlado y todo es de manera casi perfecta, ¿no? Aquí pues es un proceso natural, pero fruto de esas colisiones pues se producen un montón de partículas y entre ellas pues muones y se pueden producir también taus. Los taus se desintegran muy rápidamente. Los muones sí que llegan a la superficie de la Tierra, por ejemplo. Entonces, ahora mismo, si tú si estás sentado en una mesa, por ejemplo, o sea, en una silla con una mesa, y coges más o menos 1 metro cuadrado de mesa, pues en 1 minuto por ahí van a pasar del orden de 10.000 muones. Unos 10.000 muones que provienen pues eso, de protones que se le han pegado arriba en la atmósfera y que han bajado hasta la superficie. Ahí estaba la respuesta. Dice que he entendido, que muchísimas gracias. Pregunta Mercedes si los muones son un tipo de rayos cósmicos. Bueno, se producen como consecuencia de los rayos cósmicos. Lo que se llama genuinamente rayo cósmico, tal y como yo lo entiendo, es verdaderamente a la partícula que llega del espacio exterior a la Tierra. Entonces, esa partícula normalmente son protones, al 98% casi. Luego hay como un 1, algo por ciento de núcleos de helio, más o menos. Y luego el resto, pues hay un poquito de todo. Hay antielectrones, hay algunos que por cierto, hay resultados muy interesantes de otros experimentos, etc. Y luego es verdad que esas partículas interaccionan en la superficie en las capas altas de la atmósfera y generan otro chorro de partículas secundarias, ¿no? Entonces, esas partículas secundarias pues pueden ser fotones, pueden ser, como estábamos diciendo, muones. Entonces, digamos que el rayo cósmico viene del espacio exterior
choca con la superficie, con las capas altas de la atmósfera y produce partículas secundarias, de las cuales pues muchas son muones. Esa sería un poquito la estructura. Muchas gracias. Ahora nos pregunta Sergio si hay alguna opinión o avance sobre el gravitón. Bueno, pues, avance. Bueno, voy a empezar diciendo que yo no soy muy experto en la teoría del gravitón y desconozco, por ejemplo, bastante todas las nuevas, todos los nuevos experimentos que se están haciendo de ondas gravitacionales, etcétera, que creo que pueden guardar cierta relación con el gravitón. En cualquier caso, lo que sí sé es que de momento no se ha descubierto nada parecido a un gravitón. Sé que en física de partículas el gravitón es una partícula relativamente extraña porque debería tener spin 2 en la mayor parte de los modelos, lo cual la hace bastante exótica. Y bueno, lo que te puedo decir también es que, por ejemplo, dentro de la supersimetría hay modelos que consideran la inclusión de gravitones y, de hecho, partículas supersimétricas del gravitón, que se llama el gravitino. Y, por ejemplo, yo he trabajado en algunas búsquedas en donde se está intentando ver si se producen este tipo de gravitinos. Pero de momento no hemos sido capaces de detectar ninguno. Entonces, bueno, pues eso es un poquito el panorama. Efectivamente, la comunidad científica no es especialista en nombrar, ya sea partículas o cualquier otra cosa. Sergio te agradece, gracias a ti, Sergio, y a todo el mundo que está escribiendo por asistir y participar. Nos pregunta también Aritz, ¿qué opinas sobre otros candidatos a materia oscura, como por ejemplo los axiones? Bueno, a ver, yo un poquito también, tal y como le contestaba a Francisco Matorras, aunque hago una charla sobre supersimetría, es verdad que he trabajado muchos años mirando concretamente modelos supersimétricos, yo soy bastante agnóstico en relación a los modelos. Es decir, yo como físico experimental, a mí al final lo que me interesa es que veamos un fenómeno nuevo, una partícula nueva, y cuál sea digamos, el encuadre teórico que luego tenga esa partícula, por supuesto que me interesa, pero bueno, para mí a lo mejor es un nivel un poquito secundario. Dicho esto, pues a ver, los axiones son unos candidatos muy, muy serios y muy potentes, que están bastante de moda. Además, hay muchísimas búsquedas de axiones. Normalmente este tipo de búsquedas, por temas de masas y, bueno, y de otros aspectos, no suelen hacerse en colisionadores, suelen hacerse más en otro tipo de experimentos, algunos muy llamativos, como telescopios que están dentro de la cúpula y que nunca se abren. Lo dejo ahí por si alguien quiere buscarlo en Google, que es muy interesante. Entonces, bueno, a ver, es un candidato pues que está fundamentado y que es muy popular hoy en día. Entonces, bueno, a ver, al final lo que los experimentos nos vayan diciendo será lo que vaya prevaleciendo. Así que ya veremos en los próximos años a ver qué pasa. Muchas gracias. Otra pregunta que hay por aquí de Julio, que ha leído un artículo sobre entrelazamiento cuántico y pregunta si esto tiene relación con la supersimetría. No, bueno, a ver, tienen un cierto punto de conexión en tanto en cuanto que la supersimetría es una teoría
que se construye, al igual que el modelo estándar de partículas, se construye utilizando una cosa que se llama teoría cuántica de campos, que viene a ser la mecánica cuántica. Y el efecto del entrelazamiento, pues es un efecto que es muy genuino de la mecánica cuántica. Entonces, digamos que tienen ese punto de conexión desde el punto de vista de que todo el encuadre matemático de la teoría pues utiliza conceptos parecidos, pero dentro de eso la supersimetría simplemente es la adición de una nueva simetría entre partículas fundamentales, mientras que el entrelazamiento tiene que ver con las propiedades y la manera en la que colapsa una función de onda mecánico-cuántica en un sistema que está partido en zonas espacialmente distanciadas. No. La pregunta, la respuesta al final es que no. No hay una relación así muy directa. Vale. Gracias. También nos comenta Pilar, que la saludamos también desde aquí, y que le ha sorprendido la aplicación en la lucha contra el COVID. Es importante también resaltar que está actuándose desde distintos frentes y, claro, vuestra aportación, la de la comunidad científica en general y la de los distintos grupos en particular, a mí también me sorprendió y todo el mundo puede poner su granito de arena y desde el IFCA pues se hace su parte. Sí, al final es verdad que esto es una opinión personal, pero yo pienso que la ciencia es o desde luego cada vez tiene que ser más multidisciplinar y es verdad que a veces hay problemas que aparentemente no tienen nada que ver y la manera de resolverlos es muy parecida, ¿no? Y a lo mejor hablas con un amigo biólogo y hablas contigo y al final estáis los dos intentando resolver lo mismo, lo que pasa que él lo llama proteínas de no sé qué, no sé cuánto y tú lo llamas de otra manera. Y es otra cosa diferente, pero que al final los problemas son muy comunes. Entonces, a ver, obviamente nosotros no somos sustitutos de biólogos ni médicos ni nada por el estilo que hacen un trabajo que hacen un trabajo absolutamente encomiable en todo esto. Pero sí que podemos apoyar, sí que podemos trabajar, por ejemplo, apoyando, dando recursos computacionales, sí que podemos nosotros tenemos mucha experiencia haciendo simulaciones, tenemos mucha experiencia haciendo tratamiento estadístico detallado. Son pequeños campos donde yo sí que creo que puede haber colaboraciones y que donde se puede aportar un poquitín. Siempre entendiendo que obviamente este no es nuestro campo principal de estudio. Toda la ayuda, como bien comentabas, cuanto más multidisciplinar sea la ciencia y más diversa, pues, desde mi punto de vista, mejor. Yo no sé si Francisco Matorras tenía su segunda pregunta por ahí o ya prefiere en otras circunstancias menos virtuales a lo mejor proponértela. Si me dejáis, si ya es tarde, se lo puedo encontrar en otro momento, que yo a Pablo le veo muchas veces. Pero bueno, si lo puedes contestar rápidamente, yo quería que contaras un poco tu experiencia personal, porque sé que hace unos años estuviste ahí durante una temporada larga pensando que tenías ahí una evidencia de una señal supersimétrica. Y si cuentas, en plan anécdota, ¿no? La parte científica probablemente no procede aquí y además muchas cosas no se pueden contar. Pero si cuentas un poco cómo viviste eso, ¿no? Que estuviste creo que durante un año que pensabas que tenías algo, que no te dejaban publicarlo, que sí, que no, más pruebas y bueno, Sí. para también explicar cómo son estas cosas, ¿no? Sí, vale, pues claro, con mucho gusto. A mí me encanta contar esta anécdota. Pues básicamente resulta que más o menos cuando estaba saliendo el bosón de Higgs, o sea, cuando se hizo el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, yo estaba trabajando en un análisis de supersimetría. Entonces, claro, en ese momento, pues en principio una vida un poquito más tranquila que nuestros compañeros del Higgs que estaban a tope y claro, estaban ahí en el momento cumbre, ¿no? Entonces, resulta que
una cosa que hacemos los físicos de partículas, también otra gente supongo, pero bueno, nosotros lo hacemos, es que no solemos mirar a los datos que vamos tomando, no los solemos mirar a lo loco, de que nos van dando los datos y los vamos mirando sobre la marcha, etcétera, porque nosotros sabemos muy bien que eso puede dar lugar a muchísimos sesgos estadísticos, de que te va llegando los datos, tú a lo mejor ves una fluctuación y dices, los tiros van por aquí, entonces ya empiezas a cambiarlo todo para que al final veas lo que tú quieres, no lo que es, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, nos dan los datos poquito a poco, nos los van dando en cachitos. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando nos dieron el primer cachito, pues es que observamos básicamente bueno, pues voy a poner, vaya, no, ahora tengo que esperar a que termine la simulación. Bueno, iba a poner la imagen donde se veía el bultito del bosón de Higgs, esa que había no me acuerdo en qué transparencia era, pero que se veía como un bultito, ¿no? Pues nosotros observamos algo parecido, un exceso en nuestros datos, que es que además tenía todas las propiedades que nosotros estábamos buscando en nuestros modelos de supersimetría. O sea, es que verdaderamente era, no sé, que parecía como la situación perfecta, ¿no? Y tenía tenía muchísima significancia, que llamamos, es decir, que era un exceso muy grande. Entonces, claro, verdaderamente descubrir la supersimetría es algo muy grande, es algo que verdaderamente rompe, digamos, rompe el conocimiento actual. Sería verdaderamente un avance increíble, ¿no? Entonces eso también hace que nosotros, los propios científicos, seamos muy escépticos y que para tragarnos que alguien ha descubierto la supersimetría, pues hay que estar muy seguro, haberlo revisado todo muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues en el momento en el que se vio eso, la colaboración CMS, o sea, en el CER, pues nos pusieron mira, en estos días viene bien el término, nos pusieron en cuarentena, lo cual significaba que básicamente, bueno, por supuesto que se nos prohibía hablar de ello en general, sobre todo con colegas de otras colaboraciones, etcétera. Y se nos puso en cuarentena básicamente para que estuviésemos revisando los datos una y otra vez. Entonces, yo me acuerdo que esto pasó en verano. Me acuerdo que empezamos a tener reuniones con todo el management de CMS, que como no había otra hora en la que se pudiesen reunir, acababan siendo en agosto a las 9 de la noche, allí en el CER, en una habitación allí con todos los jefes, no sé qué, todo el mundo dando sus ideas, pues yo creo que lo que está mal es esto, lo que está mal es lo otro. Nosotros íbamos a casa, comprobábamos lo que nos habían dicho, lo volvíamos a volver a tener una reunión, bueno. Total, que así estuvimos, bueno, no con reuniones diarias a las 9 de la noche, pero vamos, en una situación de bastante alarma, estuvimos 1 año y 10 meses, hasta que después de 1 año y 10 meses, ya es que básicamente a nadie se le ocurría nada nuevo que decirnos de qué podía haber ido mal, o sea, es que ya nadie no tenían, ya estaban cansados hasta ellos de qué cosas más probar, y entonces ese día nos dejaron ver el segundo bloque de datos. Y entonces, cuando vimos el segundo bloque de datos, que claro, nosotros estábamos allí un poquito, pues, ¿se confirma o no se confirma el exceso? Bueno, pues en el segundo bloque de datos no había absolutamente ningún exceso, no había ni rastro de nada. Y entonces, pues nada, básicamente lo más probable es que eso que vimos fuese simplemente una fluctuación. Al final, cuando metimos todos los datos conjuntos, como en el segundo bloque no había nada, al final el exceso no era tan grande. Entonces, al final, lo más probable es que fuese una fluctuación muy desafortunada, un efecto estadístico, bueno, y que nos tuvo pues año y 10 meses sin publicar, sin poder hablar del tema, con reuniones secretas por las noches y cosas así. Sí, bueno, en fin, pues, la verdad es que fue por un lado muy interesante. También es verdad que había días que mis compañeros y yo hubiésemos tirado por la ventana a más de uno, pero bueno, así fue.
la realidad también de la cuarentena científica. Aquí hay un poco para todo el mundo. Sí, claro. A ver, yo compartía el procedimiento en el sentido de que es verdad de que, a ver, si tú científicamente estás contando algo muy transgresor, tienes que tener pruebas muy fuertes de que eso es así. Porque si no, sería un poquito irresponsable a cada pequeño indicio, a cada pequeño no sé qué, pues decir, porque si no ya hubiésemos descubierto la supersimetría 20 veces, se hubiese dicho que es mentira otras 20, otras 15 se hubiese dicho. Entonces, a ver, el procedimiento yo creo que está bien, lo que pasa es que cuando te toca a ti, pues, pues no te gusta, claro. Y en esas estamos. Bueno, pues me parece que no hay ninguna pregunta. Más allá de que contestarle a Augusto, que nos preguntaba dónde estábamos, el Instituto de Física de Cantabria está localizado en Santander, Cantabria, España. Hemos tenido en otras conferencias también gente conectándose desde el otro lado del Atlántico, o sea que nos alegra muchísimo el alcance que está teniendo todo esto. Pablo, de nuevo agradecerte en mi nombre, en nombre de un montón de gente por el chat. Bueno, también agradecer a todo el mundo que ha asistido y que ha participado. Y a partir de aquí os tengo que decir que nos quedan 3 charlas, 3 tardes con ciencia. Vamos a acabar el mes de mayo y a hacer un martes del mes de junio. Ya prácticamente todo lo que queda es física de partículas, así que si estáis más interesados, interesadas en física de los aceleradores de partículas, os invitamos el martes que viene, día 26, a las 5, con la misma contraseña ID, a escuchar a Alberto Ruiz con la charla Los aceleradores, ciencia y sociedad. Después Jonathan también nos hablará el jueves de física de partículas. Y finalmente, si os ha quedado por ahí la duda de la conexión con la energía oscura y la expansión cósmica, tendremos la última charla dedicada a la cosmología de parte de Airam. Eso será en junio. Así que, sin más, gracias de nuevo y hasta cuando queráis, ya sabéis. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Venga, chao, chao a todos.